Hola, bienvenidos nuevamente a Escultura de Palabras, este espacio de Buen Salvaje Librerías para conocer las impresiones de escritores y escritoras sobre su proceso creativo. Esta vez tenemos una invitada muy especial, es la escritora Carmen Ollé, y también en un año muy especial, a pesar del contexto difícil en que vivimos, porque en este 2021 se cumplen 40 años de un poemario emblemático que desde lo confrontacional y desde el lenguaje, desde la irreverencia, abrió muchos caminos también para la poesía peruana. Me refiero a Noches de Adrenalina. Carmen, me agrada mucho que estés aquí, bienvenida. Gracias, Jaime, a mí también. Y celebro este nuevo Carmen, espacio de Buen Salvaje. gracias. ¿Sí? Quisiera que empecemos a propósito de tu proceso creativo y a propósito de Noches de Adrenalina, en la escritura, y tú también en tu experiencia en talleres literarios, se dice mucho que de la poesía parte todo, que es el género principal, a pesar que el escritor no lo cultive. Si bien es cierto, hay poetas que pueden escribir narrativa, no necesariamente es el proceso inverso. ¿Qué tan importante ha sido en tu escritura el acercamiento a la poesía o este inicio desde la poesía? La poesía siempre está presente en mi mente, en mis lecturas. No dejo de leer poesía, pero no leo compulsivamente, ¿no? Busco un poema que me gustó hace mucho tiempo, descubro otro. Y la poesía, en el momento en que yo escribo narrativa, es muy importante porque la poesía te enseña a condensar, te enseña a buscar lo esencial. Y me doy cuenta que sirve muchísimo para describir o un paisaje o un personaje. Hay prosa que es muy llana, ¿no? En la narrativa, que, por ejemplo, la prosa de los policiales, justamente estoy leyendo unos cuentos de Dashiell Hammett, ¿no? Eh, ya me resulta un poco incómodo y aburrido meterme solamente en la trama del policial. Me encanta, en cambio, el lenguaje, no la retórica de la prosa poética, sino aquel lenguaje como, por ejemplo, Nabokov, ¿no? Que tiene un estilo que te atrae, pero que no opaca la trama, la acción. Eso es lo importante de la poesía, ¿no? Hay una prosa muy notarial, digamos, ¿no? Hablando de lo de la novela policial, o quizás de otros géneros. En cambio, el lenguaje narrativo también puede nutrirse de la poesía, ¿verdad? Claro que sí, y no todas las novelas policiales, bueno, me parece que las que inician el género emblemáticamente como Hammett, sí, tienen le da mucha importancia a la trama, al thriller, ¿no? Pero hay otros géneros policiales que combinan también el drama psicológico. Leí unas novelas hace poco que la encontré en Plaza B a 4 soles, ¿no? De un español sobre Venezuela, la Venezuela de Chávez, se llama la, la bailarina o la morena de un bar, que no me acuerdo cómo se llama, del Maní. Y interesante, de un vasco que huye, y la trama no solamente es policial, sino que va dando cuenta de la degradación de la sociedad caraqueña. Eh, Pinta los cerros eh, habitados por delincuentes, gente pobre. Es interesante, ese tipo de policial es el que más me gusta y con una buena prosa, ¿no? Y yendo a tu propia obra, Carmen, si bien es cierto, hablábamos hace un momento de Noches de la Adrenalina, lo que significó, y si andamos en el tiempo, todo orgullo humea la noche, porque hacen tanto ruido. Ha habido también ese tránsito hacia la narrativa, pero sin descuidar el lenguaje. Pero si hablamos ahora propiamente de la trama, ¿cómo es que surge una nueva obra o cómo es que te planteas una nueva obra y cómo es ese proceso? Bueno, yo he aprendido muchísimo con
creo haber aprendido con los talleres, porque al principio yo escribía de una manera muy arbitraria, muy subjetiva, siguiendo un hilo emotivo, si quieres, ¿no? No le daba importancia a la composición y a la composición de la obra, a la estructura, al inicio, al final, ¿no? Al nudo, etcétera, al clímax, a los personajes. Todas esas técnicas que uno aprende para dar a conocer a los tallereutas en estas sesiones de taller de escritura creativa me han servido a mí. Lo he usado también formatos como el de Lovecraft para crear una trama y sirven, ayudan, evitan el bloqueo y evitan que te mandes por la tuya, ¿no? Y no pienses mucho en las acciones importantes que son de las que debe de desprenderse el final, ¿no? Y en tu caso particular, ¿es que tomas notas, haces esquemas? ¿Cómo hay problema Antes con yo la señal? de una A ver. manera muy espontánea, ¿no? Pero creía en ese momento, tengo ganas de escribir, voy a escribir, en fin. Pero ahora solo escribo cuando tengo un proyecto, porque además el tiempo está también bien delimitado, ¿no? Entonces, si no tengo un proyecto, yo no estoy sentada en la computadora viendo a ver qué escribo. No, no, yo no tengo ese oficio, ¿no? De 8 horas a ver qué me sale. No, si tengo el proyecto, por ejemplo, si Germán Coronado, que es el editor de Pesa y yo trabajo con él es el que me estimula mucho y me dice, bueno, ahora vamos a hacer un contrato y como yo siempre estoy necesitada, me da un adelanto y eso para mí es un estímulo. Vas a escribir sobre tal cosa. Y entonces ya yo voy escogiendo, ¿no? Y le doy algunas propuestas y así, porque teniendo otras actividad doméstica, no estoy libre, entonces necesito delimitar bien mi tiempo a través de un proyecto. Y en ese proceso es que el tema, cómo te llama, cómo lo determinas. No, el tema generalmente viene a mí. Y eso lo dice Borges, ¿no? Lo he leído en una entrevista. Uno no busca los temas vienen. De pronto haces, algo aparece en tu mente, ¿no? A raíz de una imagen o de algo que has escuchado, ¿no? Sí. Eh, Porque si no es forzar, ¿no? A veces lo he forzado y no es lo mismo. No es igual, no tiene esa cosa interior que te va guiando, ¿no? Que es algo que no se puede definir, pero que tiene que ver mucho con el disparador que te conmociona, te hace seguir la línea de la trama, ¿no? ¿Y escribes de manera continua una primera versión o vas avanzando por partes y vas corrigiendo en ese proceso? Si no avanzas una página y no la corriges, ¿no avanzas la otra? ¿O primero escribes de No, largo y luego vas no, revisando? yo tengo que escribir rápido y después corrijo, porque las asociaciones me así una tras otra, y si no lo hago, me olvido, ¿no? Entonces, después es que corrijo, corto todo. Pero primero tengo que escribir. ¿Va? Y en ese plan de síntesis argumental o de composición de una novela de Lovecraft, a quien no he leído, pero su esquema me resulta muy útil, dice, ¿no? En el tercer punto, escribir sin pensar mucho en la corrección. Y en el cuarto punto, sí, ya ponerse a corregir para no bloquearse, ¿no? Porque sí, hay gente sí que escribe en limpio, ¿no? Yo me acuerdo que Pilar Duy escribía en limpio, pero yo no puedo escribir en limpio, ¿no? ¿Y qué es lo que más Tengo que corriges, apurar. Carmen? ¿Ah? ¿Qué Mm, es lo que más corrijo? sí, sí, Ah, ¿qué es lo que más? en,
En prosa, pues, los inicios, las escenas, la descripción de un personaje, eh, la descripción de un paisaje, sí, sí, eso. Y a Y veces el lenguaje, ¿no? Cuando es muy, muy repetitivo o muy obvio. Me gustan las descripciones que no son obvias, ¿no? Cuando veo eso en un bestseller, me aburre. Y ando viéndolo no solo en bestseller, lo veo en muchas, en muchas novelas, en un cuento policial que últimamente leí de alguien importante, ya sabía yo el resultado, el desenlace. Bueno, es que se te afina pues la visión del lector, ¿no? Y al final uno se da cuenta de lo que va a suceder. el lenguaje Ujú. puede nutrir una trama o un argumento previsible, luego debe haber un equilibrio y es la trama una Debe haber un historia. equilibrio, porque si el lenguaje predomina, se vuelve protagonista, no al estilo de Beckett, porque Beckett tiene otros parámetros, ¿no? Pero si el lenguaje predomina, ya se vuelve retórico, se vuelve algo que evita entrar en la trama. Y yo creo que la novela no debe perder, la narrativa no debe perder la acción, los hechos que se cuentan, porque solo ocupándose del lenguaje por hablar de la prosa poética o del lenguaje experimental. Yo creo que nadie aguanta eso, ¿no? Nadie aguanta eso. Por ejemplo, la novela que me compré en una librería de viejo hace poquito, La Habana para un infante difunto. Yo esa novela diría que, que debería ser la cuarta parte, porque en la cuarta parte ya estás cansado de todas sus experiencias amorosas y eróticas, y no te cuenta casi nada de La Habana. Yo pensaba que iba a haber La Habana en esa época, ¿no? No. La parte del solar me gusta, pero después todo es lo mismo, ¿no? Casi no hay argumento, ¿no? Uh -huh. Bien, Carmen, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu visión sobre la creación literaria y reitero también la celebración de estos 40 años de Noches de la Adrenalina. Gracias, Jaime. Gracias al buen salvaje. Y a ustedes muchas gracias también por seguirnos y hasta una próxima edición de Escultura de Palabras.